Que Dios te bendiga, mi querido hermano, en esta mañana preciosa. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Este es tu hermano y amigo, el pastor Joel. Para mí es una alegría en esta mañana poder comunicarme y llegar hasta tu hogar por este medio. Doy gracias al Señor por la oportunidad de que podamos mantenernos conectados en esta experiencia de reflexionar en la palabra, de buscar el rostro del Señor en oración y de mantenernos unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Las circunstancias apuntan a que todavía este tiempo de confinamiento se va a extender durante el resto de este mes. Y por lo tanto es importante que tú y yo, mis queridos hermanos, podamos acatar esas instrucciones, esas recomendaciones que se nos han dado de parte de las autoridades, y que aunque tal vez pueda ser un poco incómodo, complicado, difícil el estar en esta nueva dinámica de estar tanto tiempo en casa, entendamos nosotros que es para nuestro bien, es para el bien de nuestras familias y de nuestra sociedad. Así que mientras todavía este tiempo de confinamiento se sigue extendiendo, es importante que tú y yo podamos mantenernos aferrados a la palabra del Señor, porque es la esperanza nuestra, es el deseo nuestro que estos tiempos de acercamiento a la palabra puedan producir en nosotros fe, esperanza, confianza, consuelo, seguridad, gozo, alegría en medio de todas estas circunstancias. Esa es la intención, mis queridos hermanos. Por eso es que hemos decidido, ¿verdad?, desarrollar este nuevo programa para que todos podamos mantenernos conectados, unidos entre nosotros, pero conectados a la fuente que es el Señor y lo es su palabra. Como lo dice la palabra del Señor en determinada ocasión, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Nosotros hemos creído eso con todo el corazón, y por eso es que nos estamos aferrando a sus promesas, a sus palabras, para poder atravesar esta crisis aferrados a su palabra. Y sabemos y confiamos, mis queridos hermanos, que esta crisis va a pasar, vamos a salir al otro lado, y tú y yo vamos a ser una iglesia más fuerte y con una confianza más profunda en el Señor. Así lo creemos por la fe de todo corazón. La semana pasada comenzamos una reflexión titulada una receta para responder a la crisis. Lo hicimos acercándonos al Salmo 34, uno de mis salmos favoritos. Yo quiero que en esta mañana volvamos a acercarnos a este salmo para continuar nuestra reflexión en el mismo. Se dice que el Salmo 34 forma parte de los salmos que David escribió mientras se encontraba escondido en la cueva de Adulam. Entre las diferentes cosas que nosotros podemos apreciar a través de este salmo, una de las cosas que yo considero sumamente relevante para nosotros en esta hora es que podamos ver cómo David decidió responder ante aquel escenario de crisis. Porque la historia luego nos revela a nosotros que David logró vencer aquella crisis y que salió de aquel lugar capacitado para poder responder a los planes que Dios había dispuesto para con él. Entonces, si a David le funcionó, yo creo que a nosotros también nos va a funcionar. Y esa es la razón por la cual nos estamos acercando a mirar esos elementos en este Salmo 34. Yo les había dicho anteriormente, yo tengo la profunda convicción que este tiempo de nosotros estar confinados debe ser un tiempo de transformación, un tiempo donde creo que Dios quiere de alguna manera trabajar con algunas áreas de nuestra vida. Y yo sé que eso puede tornarse complicado, incómodo, pero lo cierto es que no debemos perder de vista que de alguna manera Dios está trabajando con nosotros y nos está permitiendo este escenario para que nosotros seamos procesados y capacitados para que luego podamos echar mano de aquellas cosas que Dios ha dispuesto para nosotros en el futuro, después de esta crisis. Así que miremos el Salmo 34 y veamos algunos de esos elementos. La semana pasada estuvimos viendo 4.
El primero de ellos fue que David determinó ser constante en medio de su experiencia de adoración. Eso lo dijo en el verso número 1. Voy a bendecir a Dios todo el tiempo y su alabanza va a estar continuamente en mi boca. Él decidió que su experiencia de adoración no iba a estar limitada al templo, ya que él no podía acercarse al templo. Él estaba en la cueva y no podía aparecerse por la ciudad de ninguna manera. Pero él decide, yo voy a adorar aquí a Dios en medio de mi encierro. Yo voy a alabar a Dios en medio de esta cueva. Así que ese es el primer elemento que David nos entrega, ser constantes en nuestra experiencia de adoración. Tú y yo no podemos acercarnos al templo, pero podemos hacer como David. Tú y yo no estamos en una cueva, pero estamos en un confinamiento en nuestros hogares. ¿Qué debemos hacer? Responder con una experiencia de adoración constante. Vamos a alabar a Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a cantar mientras lavamos los trastes, mientras limpiamos la casa, mientras hacemos diferentes cosas en el hogar, mientras atendemos los chicos. Vamos a alabar a Dios, vamos a alabar a Dios. El segundo elemento es que David entendió que él no estaba solo enfrentando aquella crisis. Por eso es que en el verso número 2, en la parte B, él dice, mira, esta experiencia de adoración la van a oír los mansos y se van a alegrar conmigo. Porque déjame decirte que David no estaba solo en la cueva. Habían cerca de 400 hombres que estaban allí confinados con él. Con todo lo que eso puede implicar, mis queridos hermanos, usted se imagina 400 personas metidas en una cueva. Tú y yo no estamos con 400 personas, pero la realidad es que de alguna manera nos hemos sentido como tal vez se sintió David allá adentro. Pero él entendió que no estaba solo en aquella experiencia y aquello le ayudó. Yo quiero que tú entiendas una cosa, mi querido hermano. Tú y yo no estamos solos en medio de esta experiencia. Hay hermanos y hermanas alrededor del mundo entero que se encuentran enfrentando también toda esta situación y que han decidido responder como lo demanda la palabra del Señor. Así que tú no estás solo en esta experiencia. El tercer elemento fue que David decidió responder a aquel escenario de crisis buscando el rostro del Señor. Eso él lo declara en el verso número 4, donde dice, busqué a Jehová y él me oyó. ¿Y cuál fue el resultado? Me libró de todos mis temores. Decíamos la semana pasada que es de humanos y también de cristianos el hecho de que el temor pueda venir a tratar de embargarnos. De hecho, el salmista en una ocasión decía, el día en que temo yo en ti confío, porque él mismo llegó a experimentar los temores. Pero ¿cuál es la receta para poder enfrentar el temor? Buscar el rostro del Señor. Porque cuando yo busco el rostro del Señor, David dice que Dios oye y Dios decide librarme de todos mis temores. Y ojo, escuché bien, eso no está diciendo que Dios me está sacando del escenario de crisis cuando yo clamo a Dios. Eso no quiere decir que la pandemia desaparece inmediatamente cuando yo clamo a Dios. Pero lo que sí quiere decir es que cuando yo clamo a Dios, los temores que me infunden, todas esas circunstancias desaparecen porque Dios los hace desaparecer. Cuarto elemento, David supo poner la mirada en el Señor en medio de la crisis. Verso número 5, él dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Si hay algo que tú y yo debemos hacer o necesitamos hacer para poder atravesar con éxito esta crisis, es que sepamos dónde ponemos nuestra mirada. Les decía y se los he dicho constantemente, es importante que nos mantengamos informados, pero hay que ser determinados en que nada puede robar la principal atención de mi vida y esa está exclusivamente para el Señor. Mientras tú y yo mantengamos nuestros ojos puestos en el Señor, vamos a experimentar como Pedro, que podemos sostenernos como viendo al invisible, que podemos sostenernos caminando sobre las aguas en medio de la tempestad. Así que la invitación es a que podamos mantenernos mirando el rostro del Señor. Pero quiero compartir contigo otros 3 elementos que nos comparte el salmista en este Salmo 34. Ese primer elemento es que él decidió clamar. Verso número 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Ese fue el resultado y lo libró de todas sus angustias.
Esta expresión de clamar va mucho más allá que la experiencia cotidiana de orar en circunstancias normales. Clamar tiene la connotación de que estoy en medio de un escenario donde me siento en peligro, donde siento que el peligro me acecha, donde siento que me invade el temor, donde siento que la angustia comienza a entrar hasta el alma. Yo no sé si tú te has sentido así durante estas últimas semanas al ver el peligro a nuestro alrededor, al tal vez ir al supermercado o a la farmacia a buscar algunos elementos necesarios y es un panorama que nosotros no estamos acostumbrados a ver, gente con sus tapabocas o con sus bozales, con guantes. La gente se mira con unas distancias, ¿verdad?, que no son normales, y todo esto puede provocar angustia en el corazón y desasosiego. Pero clamar implica que cuando yo estoy en medio de esa experiencia, yo puedo llamar a Dios con fuerza para ver que Él venga en mi rescate. Es clamar a Dios sabiendo que Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Es saber que yo puedo clamar y, como dice este mismo salmo en el verso 17, que claman los justos y Jehová decide escucharlos y los libra de todas sus angustias. Así que David testifica que él decidió clamar en medio de su angustia, y el resultado fue que Dios vino en su rescate y lo libró de sus angustias. Fíjese que anteriormente él ha testificado que el resultado fue que Dios lo libró de los temores. Pero en este momento él está diciendo, también me libró de mis angustias. Primero llegan los temores y luego llegan las angustias. Pero cuando él clama a Dios, desaparecen los temores y se esfuman las angustias. Así que la primera recomendación en esta mañana, mis queridos hermanos, que nos da este salmo es que tú y yo podamos clamar al Señor, sabiendo que Dios ha prometido responder cuando nosotros clamamos a Él. El segundo elemento que quiero compartir contigo en esta mañana es que David entendió dónde estaba Dios cuando a él le tocó estar en la cueva. Verso número 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lo primero que quiero decirte es que muchos de los comentaristas coinciden en que este término, el ángel de Jehová, es la manera que se utiliza en el Antiguo Testamento para describir cuándo es que Cristo está interviniendo. Interesante. Una manifestación de Cristo. Lo segundo que quiero decirte es que el término acampar implica mucho más que entrar y salir, mucho más que ir de visita durante un ratito. Acampar implica el establecimiento de su presencia de una manera permanente, rodeándome como un escudo y defendiéndome. David entendió que Dios se había metido con él en la cueva. Qué cosa extraordinaria. Alguien puede preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esta mañana? ¿Será que Dios se quedó encerrado en el templo o en la iglesia, como algunos tienden a decirle? No, mi querido hermano. ¿Dónde está Dios en medio de este confinamiento? Dios está metido en medio del confinamiento. Dios está en tu hogar, Dios está en tu casa, mi querido hermano. Y es cierto y es normal que tú y yo queramos, como lo hemos expresado, querer volver a reunirnos en el templo y poder adorar al Señor, pero mi querido hermano, no te confundas. La presencia del Señor está haciendo un campamento en medio de tu casa. Dios está en medio de tu hogar, porque es su promesa. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y decide defenderlos. Y es interesante porque si es el ángel de Jehová, y de alguna manera nosotros podríamos decir que el ángel de Jehová entonces es un tipo de manifestación de Cristo,
y Él decide acampar. Entonces podríamos decir que Cristo ha decidido acampar con nosotros en medio de la cueva. Inmediatamente saltan a mi memoria las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando antes de partir le dijo a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros hoy: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, todos los días, todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros, mis queridos hermanos. Déjame decirte, esta pandemia no es el fin del mundo. Pero el Señor ha decidido que su presencia para con nosotros está garantizada hasta el fin del mundo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Lo que en otra ocasión Él dijo: yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Yo estoy contigo en medio de tu hogar. Yo estoy contigo en medio de tu crisis. Yo estoy contigo en medio de la cueva. Oh, aleluya. Y esa presencia, mis queridos hermanos, nos infunde fortaleza, nos infunde esperanza, nos infunde confianza, nos infunde valor, aleluya, porque sabemos que Dios está con nosotros. El tercer elemento y último que quiero compartir contigo en esta mañana se encuentra en el verso número 8. David había decidido confiar. David decidió confiar en medio de la cueva. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Esta invitación a gustar implica que esta dinámica de confiar, mi querido hermano, es un elemento que no es meramente intelectual o que simplemente es una experiencia de palabras. Esta dinámica de confiar en Dios es un elemento de experiencia. La confianza, mis queridos hermanos, hay que encarnarla. No se trata de cuánto nosotros decimos que confiamos en Dios. Se trata de cuánto realmente nosotros podemos poner en función esa experiencia de la confianza en medio de la crisis. Y nadie está diciendo que se llega a confiar profundamente en el Señor de la noche a la mañana, mis queridos hermanos, porque eso es ser idealista. Pero la realidad es que la única manera de tú y yo poder hacer crecer nuestra confianza en el Señor es ejercitándola. Porque es un asunto de experiencia. Usted se puede sentar a leer un libro excelente acerca del tema de la confianza y eso le puede ayudar mucho. Pero eso no va a hacer que su confianza crezca, se desarrolle. A la hora de la verdad, el elemento que más hace que nuestra confianza se desarrolle es el hecho de nosotros poder estar en medio de la crisis y poder poner en práctica, poner en función nuestra confianza. Eso es lo que hace que nuestra experiencia, nuestra confianza pueda desarrollarse. Gústalo, como dice el salmista, experiméntalo. Uno no quiere ser descabellado, pero es cierto que toda esta pandemia trae muchos elementos negativos, y eso es cierto, y que nos afectan a todos, y a unos también más que a otros. Todo eso es cierto, pero yo creo que hay algo que nosotros podemos mirar positivo en medio de esta experiencia. Y es el hecho que esta pandemia nos está dando a nosotros un escenario propicio para que nosotros podamos poner en práctica nuestra confianza. El Señor sabe cuánto nosotros confiamos en Él, pero la pregunta es: ¿tú y yo realmente sabemos cuán fuerte está nuestra confianza? Entonces todo este escenario se convierte en lo que nosotros podríamos decir un gimnasio en el cual tú y yo podemos poner en función nuestra confianza y podamos ver realmente dónde estamos nosotros en nuestra confianza con el Señor. Así que esta es una invitación a confiar, mis queridos hermanos, a confiar en medio de la crisis, a
confiar en sus promesas, a confiar en sus cuidados, a confiar en su bendición y a confiar en que Él es capaz de sostenernos y de guardarnos y de sacarnos al otro lado victoriosos en Cristo Jesús. Así que yo te invito precisamente en esta mañana a que tú y yo podamos poner nuestra confianza en el Señor, que podamos descansar en Él y que sepamos que Él es nuestro guardador, que Él está con nosotros y que Él también es nuestro proveedor y que también es nuestro sanador. Que descansemos en Él, que confiemos en Él. Te invito en esta mañana a que juntos podamos unirnos en oración. Únete conmigo en esta hora y vayamos ante el trono de la presencia del Señor en oración. Padre, mil gracias te damos en esta mañana. Gracias porque nos permites comenzar este nuevo día, esta nueva semana, Señor, acercándonos a tu palabra, alimentándonos de las verdades de la misma, Señor. Y es que hemos entendido, Señor, que no es solo de pan que va a vivir el hombre. Hemos creído que es de toda palabra que sale de tu boca. Por lo tanto, yo me uno con mis hermanos en esta mañana para darte las gracias por tu palabra. Para darte las gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos recuerdas que nosotros podemos clamar en medio de esta crisis y que tú estás presto para escuchar nuestro clamor y librarnos de todas esas angustias, Señor, que tratan de ahogar nuestro corazón, que tratan de ahogar nuestro ser. Gracias porque en esta mañana, Señor, Tú nos recuerdas que tú estás con nosotros en medio de toda esta crisis, que tú estás con nosotros en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras familias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu presencia, Señor, aquí en mi familia. Gracias por tu presencia, Señor, en medio de este escenario, porque tú no me dejas solo, porque tú estás conmigo todos los días, como lo has prometido en tu palabra. Oh, gracias, gracias, gracias. Gracias también, Señor, porque en esta mañana tú me propones que yo pueda confiar en ti, que yo pueda descansar en ti. Permite que cada uno de nosotros, Señor, aleluya, podamos depositar nuestra confianza en ti, que podamos descansar en ti, sabiendo, Señor, que tú cuidas de nosotros, aleluya, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Permite que cada uno de nosotros podamos responder ese llamado que nos hace tu palabra de echar toda nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, te damos. Recibe toda gloria y toda honra, Señor, desde nuestros hogares, toda alabanza y toda adoración. Y permite que podamos afrontar todas estas situaciones de una manera bíblica y apropiada. En Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, en esta mañana. Recibe un abrazo en el amor del Señor y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo te cubran a ti y a toda tu familia allí en tu hogar. Caminemos tomados de la mano del Señor durante esta semana, sabiendo que Él está con nosotros. Que Dios te bendiga en este maravilloso día.